que las personas vengan a orar. Vamos a orar para que las personas hagan un espacio en su vida para que vengan a la iglesia. Porque yo recuerdo cuando nosotros estábamos en nuestros países, que nosotros teníamos la plena seguridad. Cada persona que estaba conmigo en ese entorno decía, si algún día yo llego a los Estados Unidos, yo voy a ir todos los días de culto a la iglesia, yo voy a cambiar la alimentación, yo voy a dedicarme a predicar el evangelio. Éramos la santidad en una imaginación del futuro. Sin embargo, llegamos a este país donde tenemos tantas bendiciones de Dios y tenemos tantas excusas como bendiciones tenemos. Y entonces a veces las personas dicen, mira, tienes que tener cuidado, tienes que ser cuidadoso porque las personas se hieren, las personas se sienten mal cuando tú haces comentarios así tan directos. Ahora yo te pregunto, Jesús está regresando por segunda vez. ¿Tenemos necesidad de orar, sí o no? Sí. ¿Tenemos necesidad de buscar a Dios, sí o no? Sí. Sí tenemos. Jesús le dijo a la iglesia, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día como ladrón. Y hay otro texto donde dice, Dios hará justicia a su pueblo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y cuando analizamos el momento en el que Jesús dijo estas dos cosas, una está en Lucas y otra está en Mateo, pero es el mismo discurso. Uno de los discípulos registró una parte, otro de los discípulos registró otra, pero es el mismo discurso. Y Jesús está diciendo, mirad por vosotros mismos. Cuando Jesús dice, velad, no está diciendo, velen a ver si viene un ladrón, o velen a ver si va a suceder lo que ustedes esperan. Velen por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos. No te preocupes tanto de los demás. Cuando tienes una gran necesidad de preocuparte por ti, si tú no vienes a los cultos, si tú no dedicas tiempo a orar, si tú no dedicas tiempo a estudiar la palabra de Dios, que por cierto los miércoles vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios, ¿cuál es la esperanza real que nosotros tenemos de ser santificados por el Señor? Y la Biblia es clara cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y saben, a veces estas cosas suenan como medio, nos estás asustando. No, yo no quisiera tener que decirlo, pero yo no estoy llamado a hacer conjeturas sobre lo que dice la Biblia. Yo estoy llamado a enseñar lo que la Biblia enseña. Y Jesús dice, procurad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo alcanzamos la santidad? ¿Qué es santidad? Una persona santa no es alguien que se porta mejor. Aunque los santos van en crecimiento y su conducta también va cambiando. Pero una persona que vive en santidad es una persona que se deja influenciar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cambie su carácter, cambie sus deseos, sus tendencias, sus inclinaciones y se sienta atraído hacia Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Dice, tú atraes a ti el corazón de ellos. Tu palabra es la que convierte el corazón. Oirás detrás de ti una voz que dice, este es el camino, andad por él. Y Jesús dijo, y yo si fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero también dice, mis ovejas oyen mi voz. Y hay un momento en que los fariseos están diciendo, ¿por qué no nos dices si tú eres el Mesías? Y Jesús les dice, ya os lo he dicho, pero no escucháis, no me escuchan. ¿Sabes por qué no me escuchan? Porque no son, ustedes no son de mis ovejas. Eso está fuerte. A veces nosotros queremos ablandar el discurso, queremos hacerlo más fácil para que la gente pueda digerirlo. Pero Jesús mismo dice, si no escuchas, o sea, en otras palabras, tú corres un riesgo de no estar escuchando. Tú corres un riesgo de que te pase lo que les pasó a los antediluvianos,
que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y en otro evangelio dice, y los destruyó a todos. Por eso Jesús dice, si tú no escuchas, el peligro que hay aquí es que ya no eres de mis ovejas. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando la persona deja de escuchar. Cuando la persona, Dios la llama en una cosa pequeña y no responde. Y él escucha que Dios la llama en otra y no responde. Y Dios la vuelve a llamar y no responde. Llega un momento en que ya no escucha. Por eso Jesús dice, ¿por qué no podéis entender mi palabra? Os he dicho que soy el Mesías, pero no me escucháis. Ustedes no me escuchan. Y Jesús dice, no me escuchan porque ustedes no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y en otro lugar Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no hicimos, en tu nombre no deshicimos, en tu nombre cantamos, en tu nombre fuimos a la iglesia, nos vestimos, hicimos. Pero la triste realidad es que hay un grupo de personas que entonces cuando Jesús regrese, que pregunten eso, dice la Biblia, yo no sé cuáles son los métodos y los procedimientos que Dios va a utilizar. Pero mi responsabilidad es guiarme por lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice que hay un grupo de personas a las cuales Jesús va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ahora, si tú no estudias la Biblia, si tú no vienes a la iglesia, si tú no vas a los cultos de oración, si tú no tienes ese interés real de buscar a Dios, ¿qué garantía tienes tú de que tú no estás en ese grupo? Porque es que aún cuando nosotros queriendo, no queremos y deseamos como debiéramos. Por eso es que tenemos que darle a Dios la oportunidad de santificar nuestro corazón. De, como dice la Biblia, dejar lo que atraiga nuestro corazón. Como Jesús dijo, el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Tenemos que oír al Padre. Tenemos que aprender de Él. ¿Pero cómo lo hacemos? Viniendo a la iglesia. No existe otra forma. Y vamos a empezar a estudiar la Biblia. Y después en el tema, porque este no es el tema, voy a comentar un poco sobre eso. Así ok, dice allí, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las escrituras que más me gusta, porque el apóstol Pablo está tratando de presentar lo que la Biblia enseña como un motivo por el cual los hijos de Dios pueden llegar a estar unidos. Él dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, pero dice, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto me recuerda lo que Jesús decía en Juan capítulo 17, donde dice, Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, para que ellos sean uno, así como nosotros, tú y yo, somos uno. Y el hecho de que seamos uno, Jesús dice, es la muestra al mundo de que nosotros somos
hijos de Dios. Quiere decir una iglesia que está dividida, una iglesia que tiene problemas entre ellos, una iglesia que no tiene un mismo sentir. Es una evidencia de que hay otro tipo de problema, y es el problema de que probablemente de forma individual los miembros no están teniendo esa comunión estrecha que deben tener con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si la Biblia y la relación con Dios, que dice que nosotros debemos tener con Jesús, así como el Padre tenía esa relación estrecha con Cristo, si nosotros debiéramos tener esa relación para ser uno y no somos uno, y hay problemas, hay contiendas, entonces lo que la Biblia está diciendo es: necesitamos estudiar más, necesitamos buscar más a Dios, necesitamos entregarle más a Dios nuestro corazón. Y saben, una de las cosas que hace la Biblia es precisamente eso. La Biblia une, pero la Biblia también separa. Usted dice, pero la Biblia no está supuesta a unirnos. Sí, la Biblia está supuesta a unirnos, pero en su palabra, no a pesar de la palabra. O sea, lo que quiere decir es que cuando las personas aceptan a Dios en su vida y vienen a la Biblia y dicen: Señor, esta es tu voluntad, yo quiero vivir por eso, están dispuestos a aceptar lo que la Biblia enseña. Y saben, cuando sucede lo opuesto, entonces hay un conflicto entre los que aprenden, reciben y enseñan lo que la Biblia enseña, valga la redundancia, y los que no lo hacen de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros aceptamos lo que la Biblia enseña, básicamente venimos a Dios y le decimos: Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa era la oración de Jesús al Padre. Pero ahora Jesús está diciendo: Señor, permite que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, la unión que hay entre Jesús y el Padre provocó que Jesús dijera: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Los cristianos vienen a la Biblia y dicen: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Hay otro grupo de personas que viene esperando cambiar de la palabra de Dios todas las cosas que no le convienen o que no le hacen sentir, que no le agradan, básicamente. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús en el Nuevo Testamento dice: no penséis que he venido a traer paz, sino espada. Y hay mucha gente que dice: Jesús vino a traer guerra, Jesús vino a traer contienda. Pero ¿cómo Jesús puede traer espada y no paz cuando en las profecías del Antiguo Testamento a él se le llama el príncipe de paz? Martín Lutero decía: me alegra de continuar viendo que la Biblia continúa siendo lo que siempre ha sido, una espada que divide a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Entonces hay personas que dicen: miren esto, a mí no me interesa mucho este asunto de las profecías, pero Dios conoce mi corazón. A mí no me interesa mucho este asunto del sábado, pero Dios conoce mi corazón. ¿Saben? Es curioso porque la Biblia dice: el que dice que permanece en Él, que le conoce y no guarda su palabra, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ese grupo de personas que viene a la Biblia esperando cambiar lo que no le acomoda a su vida personal, es un grupo de personas que la Biblia llama hombres y mujeres que tuercen las Escrituras. La Biblia es clara. En Apocalipsis hay un eco de lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés lo dijo al pueblo: anda por este camino y no te apartes ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la derecha. En realidad dice que a la derecha primero, porque
pero como usé esta mano, no era coherente lo que estaba diciendo. Y Apocalipsis dice que nadie debe añadir ni quitar de lo que la palabra de Dios enseña. Quiere decir, nosotros estamos supuestos a venir a la Biblia, a escuchar y a recibir lo que la Biblia enseña, no a imponer nuestras opiniones y nuestros criterios. ¿Saben? Nuestra tendencia normal, bienvenido hermano, nuestra tendencia normal es a querer modificar lo que la Escritura enseña. Y saben que, no te sientas identificado con lo que voy a decir, y saben que nosotros entramos en un tiempo, una etapa como iglesia, en la que hasta cierto punto nos avergonzamos de decir, yo tengo la verdad. Yo creo que lo que la Biblia enseña es verdad. Y esa actitud de ver la Escritura y entenderla exactamente como la Biblia se presenta, fue muchas veces ridiculizada por otras personas. Yo recuerdo personas que se paraban en el púlpito a juzgar y a criticar a aquellos que enseñaban la Escritura como era. Porque vivimos en otros tiempos, ya no son los tiempos de antes. Nosotros nos creemos que somos superiores, nosotros nos creemos que somos mejores, nosotros nos creemos que somos especiales, nosotros nos creemos que somos los únicos que nos salvamos porque creemos que tenemos la verdad. Y fíjense, yo puedo creer que tengo la verdad sin precisamente tener que creer que yo soy el único que me salva, o que soy mejor, o que soy especial. Por el contrario, cuando una persona viene a la Biblia y comprende lo que la Biblia enseña, si bien puede reconocer que lo que está aprendiendo es la verdad, parte de esa verdad implica que yo respeto que hay otras personas que piensan diferente. Implica que yo entiendo que Dios está tratando con otras personas que no entienden la Biblia exactamente como yo estoy entendiéndola. Implica que hay otras personas que son hijos de Dios que no enseñan lo mismo que yo estoy enseñando, porque tienen una luz diferente, no diferente en el sentido de que opuesta, sino que la luz de la vida del cristiano, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y saben, yo recuerdo cuando el COVID, cuando las personas decían que pertenecían a un partido o al otro, o hablaban a favor o en contra de la cuestión de la inyección, inmediatamente las multitudes los categorizaban de cierta forma. Ustedes son. ¿Y saben lo que llegó a pasar? Esas personas dejaron de expresar su opinión por miedo a ser ridiculizados. Esas personas se callaron, llegaron inclusive hasta sentir vergüenza, llegaron inclusive hasta sentirse desconsiderados con otras personas que no tenían el mismo conocimiento, porque les hicieron sentir de esa forma. Saben, por muchos años yo también me sentí así. Me sentí como hasta cierto punto culpable de creer que lo que yo entendía de la Biblia estaba correcto, por llamarlo de otra forma. Y algunos hasta han comentado que algunos se sienten dueños de la verdad. Pero yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que cuidar y respetar a las otras personas que no piensan de la forma como nosotros pensamos. Pero toda creencia tiene que estar fundada en un así dice Jehová. Así está escrito. Y bueno, viene el criterio que alguien dice, pero es que la Biblia es tan amplia, la Biblia es tan difícil de entender. Bueno, si usted nunca la ha estudiado, probablemente le va a ser un poco difícil. Porque hay símbolos, hay figuras, hay
libros que son poéticos, otros que son proféticos, otros que son históricos. Y cada libro puede ser que tenga principios de interpretación diferentes. Pero si usted quiere aprender y usted se deja guiar por los principios de la Escritura, usted va a llegar a tener el conocimiento que Dios, fíjense, porque no se trata de lo que uno quiere enseñar, se trata de qué es lo que está escrito en la Escritura. Y la Biblia lo dice claramente. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. En ella podemos encontrar la salvación. En Apocalipsis capítulo 12 hay una ilustración. Y con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 12, hay una ilustración que es básicamente lo que vamos a ver hoy, porque vamos a empezar a estudiar la Biblia. Saben, yo tenía un grupo de estudio en mi casa que se llamaba Real Deep Bible Studies. Y ese grupo, ese nombre, le llamó la atención a varias personas. Real Deep Bible Study, un estudio de la Biblia realmente profundo. Y yo comencé a presentarlo y comenzaron a venir jóvenes. No eran adultos, eran jóvenes. Y entre los jóvenes también venían adultos. Y esos jóvenes comenzaron a interesarse en lo que la Biblia enseñaba. A diferencia de lo que se enseña hoy en día, de que si tú enseñas lo que la Escritura enseña, los jóvenes no quieren saber, los jóvenes no les importa, se van a ir a la iglesia. Es todo lo contrario, porque la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, los jóvenes, cuando tú presentas la Escritura, cuando tú abres la Escritura y ella se explica a sí misma, los jóvenes, la atención de los jóvenes se cautiva. Y yo, ¿saben por qué digo se cautiva? Yo no lo estoy imaginando, no lo estoy suponiendo, no lo estoy no estoy tratando de decir algo que yo no haya vivido. Yo acepté el Evangelio con 17 años y a mí me cautivó el estudio de la palabra de Dios. A mí no me gustaba leer. Cero, no me gustaba leer para nada. Y cuando yo descubrí este libro y los libros del Espíritu de Profecía, me dio una sed de estudiar la palabra de Dios impresionante. Y ese grupo del que yo estoy hablando, hoy en día yo conozco de ellos aproximadamente 6, 7 muchachos, que ya no son muchachos, son jóvenes. Algunos de ellos son pastores. Otros se toman su vida espiritual muy en serio, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de aprenderla como está escrita, no hacer conjeturas. El conflicto de los siglos dice: el estudiante de la Escritura tiene que estudiar la Biblia, ir ahí dispuesto a aceptar lo que dice, no a hacer conjeturas, sacar opiniones, sacar cálculos. Los cálculos los hace la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les pedí por favor que leyeran el capítulo 12, que buscaran el capítulo 12? El capítulo 12 presenta una ilustración de la iglesia pura, la iglesia de Cristo. Y ahí describe cuáles son las características de la iglesia. Y una de esas características es la luna debajo de sus pies. Vamos un momentico a leer. Dice, versículo 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ahí cuenta toda la historia del dragón. Esa ilustración continúa hasta Apocalipsis, capítulo 14. En el versículo 17 del capítulo 12, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra ¿quién? Contra la mujer. Y ahora dice quién es la mujer. Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esta ilustración de la mujer continúa hasta Apocalipsis 14, donde dice que Apocalipsis 14, después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y ahí continúa describiendo hasta el capítulo 12, en el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Dónde se expresa el contenido de la fe de Jesús? ¿Está aquí hablando de la fe que tenía Jesús? ¿O está hablando de en lo que Jesús creía, en lo que Jesús enseñaba? Aquí dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La ilustración del capítulo 12, versículo 1 dice que la iglesia tiene la luna debajo de sus pies. ¿Saben qué cosa es la luna debajo de sus pies? Hay un salmo, no estoy seguro cuál es el salmo, será el 110, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a ver, no estoy seguro, pero me parece que es 110. ¿O sí? No, 119. 119, 110 creo. O 119, 105. Correcto. 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa es una lámpara a sus pies? ¿Qué función hace una lámpara? Alumbrar. Cuando dice delante de mis pies, ¿qué está diciendo? Por el camino donde andan mis pies. Quiere decir, dice, la palabra de Dios es una lámpara que me alumbra el camino por donde yo voy. Pero la referencia que está haciendo aquí, para tener la seguridad de que está hablando de lo que queremos decir, que la Biblia está hablando, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa es una lumbrera? Sí, pero en el contexto de la Biblia, busquen Génesis capítulo 1. Versículo 16. Y dice allí: e hizo Dios, ¿qué cosa? Las dos grandes lumbreras. La mayor para que señorease en el día y la menor para que señorease ¿dónde? En la noche. Entonces, ¿qué es lo que hace la luna en los caminos de los caminantes que andaban de noche? Alumbra. Por eso Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, básicamente lo que les estoy tratando de presentar es que nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe, es la Escritura. Y los miércoles, como ya lo habíamos estado haciendo con Raúl, vamos a estudiar lo que la Biblia enseña. Vamos a estudiar dónde podemos encontrar en la Biblia lo que nosotros creemos como doctrinas. Hay personas que dicen: pero la doctrina es peligrosa, esa palabra no deberías mencionarla tanto. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo:
predica la palabra. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Quiere decir, cuídate y cuida también de la doctrina. Enseña, predica, instruye, corrige, reprende. Y en el capítulo, y termino con esto, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Fíjense, quiero ubicarlo solamente en el contexto. El capítulo 4, Pablo está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Ahora, el contexto de esto es lo que viene diciendo Pablo en el capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Quiere decir, lo que Pablo está diciendo, tú tienes la responsabilidad de salvar a las personas. Y la única forma de salvar a las personas es predicar la doctrina. La doctrina de Cristo. La doctrina de su palabra. Este es el mensaje de este tiempo. La palabra de Dios. Por eso, este pueblo representa el mensaje de los tres ángeles. Con un mensaje que va al mundo entero, en un momento en que hay un poder político religioso que se le da autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora, en medio de ese poderío, de ese poder político religioso que por 1260 años echa por tierra la verdad, prospera y hace cuanto quiere, ahora aparece un mensaje que más que nunca es actual, que dice: temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador. Y fíjense, en medio de esta situación, cuando Dios manda un mensaje que le haga contrapeso, que contrarreste ese mensaje diabólico que la Biblia le llama el vino de Babilonia, todavía escuchamos a personas decir: hermano, no predique eso. Por eso nosotros pretendemos poner oídos sordos a esos clamores. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a predicar la palabra de Dios, y el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Y como dije en la meditación de ahorita, sus ovejas oirán su voz. Que Dios les bendiga.